Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de DRD Diagnóstico 3D. Es un gusto para mí presentarles al licenciado en odontología, especialista en ortodoncia, Sergio Báez. Muy buenos días, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante. Vamos a hablar de una técnica relativamente nueva que en realidad ya lleva muchos años iniciados en México y en gran parte del mundo, que son los saneadores dentales. Es un panorama que yo veo. Ahora ya todo está globalizado. Tenemos mucha tecnología en la cual nosotros podemos llevar a nuestros consultorios y tener unas técnicas que podemos ofrecer a nuestros pacientes que son mucho más confortables y no tan raras como anteriormente lo habíamos pensado, con alambres, con brackets, que en realidad a algunos pacientes se hace demasiado pues fácil o difícil en su contexto de llevar a cabo, ¿no? Vamos a hacer los antecedentes. Desde 1926 ha habido una gran descripción de varias técnicas para poder corregir los dientes sin brackets. Pero Keith Lee hasta 1945, con su Tooth Positioner, hizo como un gran adelanto y empezó a mover dientes por medio de un dispositivo el cual se colocaba en los dientes y empezaba a mover los dientes. También hizo una gran descripción de cómo se hacía un setup. Eso fue en 1953, por lo cual cortaba los dientes y por medio de su posicionador iba moviendo gradualmente los dientes para tener una alineación completa. Por el tiempo en el que se empezó a hacer la descripción, pues obviamente dejó como una puerta abierta para que otros investigadores más adelante hicieran algunos otros avances. Por ejemplo, Nahum en 1964 empezó a hacer también con algún tipo de dispositivo movimiento dental por medio de setup. Woodley en 1974 realizó el primer caso de realineación dental con un acetato termoformado, que fue también un gran avance para la ortodoncia, hacer por medio de laminillas de acetato conformaciones por los cuales se iban haciendo movimientos. McNamara en 1985 también le nombró elastodoncia al hacer movimientos secuenciales por medio de rellenar los dientes por medio de cera en modelos de trabajo. Pero fue hasta 1985 que se empezó a difundir con más auge y Kim hizo un sistema que se llamaba Inman Aligner, el cual también por medio de algunos acetatos iba moviendo dientes, igual que con anteriormente habíamos descrito, y el gran brinco fue Essex en 1993, que por medio de una serie de pinzas que se calientan se le puede dar algunas formas y presiones a los dientes, porque se calientan con un aparato especial, se van moviendo los dientes, se pueden hacer alguna especie de burbuja para hacer presiones y algún movimiento de distalización o micelización o intrusión por medio de esta técnica. Se hacen ventanas y hay diferentes calibres para ir conformando y haciendo presiones distintas en molares y en anteriores, los diferentes movimientos dentales. Pero bueno, fue hasta 1997 que decía Keithley-Wirth, hicieron un trabajo en la Universidad de Stanford para un proyecto de maestría en negocios y desarrollaron, como retomando el proyecto de Keithley, movimientos secuenciales por medio de acetatos. Fue financiado más o menos en esa época por $2 millones, hacían pues un tratamiento al día. Ya en 1998 lograron la autorización de la FDA y su presentación de su producto fue hasta 1999 en un congreso de la Asociación Americana de Ortodoncia en San Diego. Tiene diferentes, ¿cómo se llama? Digamos, paneles de tratamiento. Tenemos el I7, el Light, el Full, el Teen y retenedores Viveras que son de muy buena calidad. El sistema Invisalign consiste en una serie de alineadores secuenciales transparentes y removibles, realizados a medida con un diseño y fabricación asistida por tecnología 3D CAD/CAM. Ese fue un antecedente y abrió la puerta para muchas empresas pudieran realizar sus productos de alineadores. ClearCorrect tiene también un gran auge en Estados Unidos con ventas masivas. Sin embargo, en México pues aún está disponible esta tecnología de juntar con esta marca.
También TP, pues dijo, vamos a hacer también nosotros nuestros alineadores, ya que nuestro fundador fue quien inició o describió esta técnica, y con su tratamiento Refine, ellos mueven 0.5 milímetros por cada alineador. Es una serie de 10 alineadores, y pues su uso tiene que ser por más de 15 días, a diferencia de otras técnicas que se están estandarizando de 0.25, ellos mueven más por cada alineador los dientes. Sin embargo, pues tenemos que usarlos por más tiempo, ya que son mucho más la cantidad de movimientos que se están realizando por cada alineador. Crystaliner, también de otra compañía, de Borgata, también está en el mercado. Pero el tratamiento que les voy a hablar y del producto es de Invisalign, de la marca de Diagnóstico 3D. Como tal, es un sistema que permite realizar movimientos dentales secuenciales programados por medio de CAD/CAM. Tiene como base el uso de dispositivos semielásticos transparentes y removibles. Como en cada una de las técnicas de ortodoncia, de las prescripciones, también se tiene que, como habían dicho anteriormente, respetar los movimientos biológicos. Se puede mover 0.25 por milímetro por cada alineador. Eso es una regla que estamos siguiendo, ya que si hemos visto que hacemos más movimientos se puede causar algún tipo de disconfort en el paciente, y obviamente estamos no respetando los límites biológicos. También el movimiento es de 3 grados por cada alineador. Vamos haciendo una secuencia de cada uno de ellos por medio de un software, y vamos haciendo la determinación de qué movimiento se va a hacer en cada uno de los pasos. La fuerza programada se hace también en base a cada una de los objetivos de tratamiento que tiene el especialista. No podemos hacer un tratamiento que no podamos hacer con brackets convencionales. Nosotros tenemos que respetar y hacer los objetivos de tratamiento de cada uno de nuestros pacientes, y en base a eso nosotros, una vez que recibimos un formulario, plasmamos toda esa información en el programa y hacemos una propuesta de tratamiento. El tiempo que se tiene que utilizar esos alineadores es de 16 a 20 horas al día. Bueno, el usuario que nosotros hemos tenido con más frecuencia y que ustedes han de saber en sus consultorios para este tipo de tratamientos son los adultos. Los adultos tienen características propias, tienen muchos problemas, a veces ya con su misma dentadura o el sistema estomatognático, tienen características y enfermedades sistémicas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos pacientes para 2, 3 parámetros. Tenemos que tener mucho cuidado de hacer una historia clínica muy amplia para poder determinar qué necesidades y qué consideraciones vamos a tener en cuenta para hacer movimientos. Tienen características intrínsecas. Ellos tienen hábitos que incluso se han persistido por muchos tratamientos anteriores, como hábitos de lengua. Tienen enfermedades crónicas propias de las edades. Tienen ingesta de medicamentos y tenemos que saber cuáles están tomando y qué repercusiones van a tener con nuestros movimientos. Además de cambios hormonales y metabólicos propios de los sexos, tanto femenino como masculino, y a veces tienen esta hipersensibilidad y alergias a algunos componentes de los que ya nosotros utilizamos comúnmente para ortodoncia, y buscan una alternativa más. Nosotros también tenemos que estar luchando con una falta de confianza, porque ya como pasaron por muchos tratamientos previos, pues somos una alternativa más, pero siempre van con cierta renuencia al consultorio. Tenemos que hacer un análisis funcional de cada uno de ellos. Como comentaba anteriormente, un hábito persistente tal vez sea un origen del cual está haciendo una recidiva de su tratamiento. Tenemos también un factor emocional, donde ellos quisieran pues ya no sentir molestias o tal vez que sea mucho más cómodo, y obviamente la parte de la apariencia es fundamental para este tipo de pacientes que buscan una atención diferente. Tenemos también desgastes propios de los dientes, descalcificaciones, restauraciones mal ajustadas, o a veces ajustadas, pero que no podemos tomar a veces como en consideración para un tratamiento, ya que se tiene que hacer toda una restauración previa para poder saber que el tratamiento va a ser posible y que pues, va a ser conforme las planeaciones de nuestro software se pueda llevar a cabo con nuestro paciente. Tenemos problemas periodontales, donde a veces el hueso no tiene la suficiente
calidad y como en cualquier otro tratamiento de ortodoncia deben de pasar por un registro arduo del sistema periodontal. También la ATM debe de quedarse con respeto, ya que pues, al igual que en la ortodoncia convencional, si no la tomamos en cuenta, pues, seguramente al poco tiempo de dejar de utilizar los acetatos, pues vamos a tener problemas. Sin embargo, se les comenta a todos los pacientes como parte de las primeras visitas en el consultorio, que deben de tener muy en la mente que los dientes, al igual que cualquier otra parte del cuerpo, tiende a tener un desgaste, que la retención puede ser a veces de manera indefinida. Tenemos que ver el problema de sus vértebras, el problema del muscular, el biotipo de uno de ellos. Un análisis kinesiológico y funcional arduo con ellos. La postura es muy importante, si han tenido algún traumatismo previo donde las vértebras estén rectificadas, algún otro problema que tengan que a lo mejor a veces no lo tomamos en cuenta. Bueno, todos tenemos aquí ya las herramientas necesarias ahora con toda la tecnología que se ha implementado en ortodoncia, donde no podemos dejar atrás este tipo de análisis. Ya tenemos fotografía tridimensional, ya tenemos tomografía, ya tenemos ciertas herramientas por medio de software que debemos utilizar para que no se nos pierda ningún detalle. Es un ejemplo de un paciente que se está haciendo un análisis por medio de la computadora, donde a lo mejor sí es complementario y tenemos a lo mejor que tener las proporciones faciales como cualquier otro paciente que va a hacer un tratamiento convencional. Hacemos mediciones, hacemos todo lo que es el registro de cada uno de ellos, de cada elemento en sí, y la responsabilidad de hacer un muy buen tratamiento en base a lo que encontremos en sus registros. Aquí, por ejemplo, tenemos caries evidentes. Tenemos aquí los modelos virtuales que también podemos hacer selecciones de cada uno de los dientes, podemos hacer simulaciones de extracciones, mediciones directas en cada uno de ellos y así saber cuál es la necesidad que vamos a tener. Se puede hacer básicamente cualquier movimiento con los alineadores. Aquí estamos en una propuesta de hacer mediciones en un modelo virtual, por lo cual nosotros también podemos saber cuántos milímetros necesitamos de espacio y podemos simular una especie de desgaste interproximal para que nuestros pacientes pues a veces se tengan la idea de lo que les vamos a realizar. Estamos haciendo un comparativo, hacemos un análisis como mencionaba anteriormente de espacio y también es importante saber que lo que nosotros hacemos en el software lo tenemos que hacer también en el paciente. Es de la mano, no podemos aquí dar movimientos muy extremos y cuando lleguemos a nuestro paciente tal vez no se puedan realizar. Es importante saber cada una de nuestras características, tanto a nivel de masa dentaria, como a nivel también de lo que es nuestra base ósea, nuestro hueso alveolar, las restauraciones que tienen previamente, cómo se encuentran en ese momento, la articulación temporomandibular. Aquí a lo mejor pues son imágenes panorámicas que no tienen como mayor peso, sin embargo, pues se pueden hacer cortes a 0.3 milímetros, 0.2 o 0.1, dependiendo de la calidad de la tomografía, y explorar la situación que tenemos con nuestra base ósea. Aquí tenemos un espacio con bastante amplitud. Del lado derecho, sin embargo, de la izquierda está un poco reducida. Por eso tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de cada uno de ellos para poder llevar a cabo nuestra terapia. Los alineadores también nos han dado ciertas ventajas. Al tener un espacio entre cada uno de los dientes, a veces libera las tensiones y la sintomatología que hay en la articulación temporomandibular. Es un tratamiento por el cual reduce a veces drásticamente la sintomatología que se tiene por una disfunción. Aquí podemos también observar en esta zona del diente 16 una caries extensa que tal vez también se puede ver una pirapical, pero aquí podemos cortar en cualquiera de los 3 planos del espacio para poder dimensionar si te va a llegar al nervio, si va a hacer una restauración de una manera convencional o si va a tener un tratamiento de conductos. Por medio de unidades Hounsfield, por medio de densidades o de máscaras, podemos ir determinando cada uno de los dientes cuál es su situación, tanto de restauraciones como de algunas lesiones que se tienen en ese momento.
Aquí tenemos filtros donde se ven la situación de las corticales, muy importante para pacientes adultos, donde tal vez en radiografías convencionales perdamos pues tal vez toda la situación de las 3 dimensiones de la inserción, tanto del periodonto como del hueso periodontal. Sin embargo, aquí lo podemos observar y se complementa con un sonde periodontal. Las radiografías apicales a partir de una tomografía también son muy importantes, ya que muchas veces no sabemos que se pueden realizarse. Creemos que solo se pueden hacer vistas en cortes, sin embargo también dándoles un poco de profundidad a esos cortes y haciendo pues con un poco de práctica simulaciones de las situaciones de un 2 por 3 centímetros para ver en singular cada uno de los dientes. Por ejemplo, estamos viendo una especie de radiografías de aleta de mordida. Ven aquí las relaciones que se tienen, aquí en diferentes densidades y profundidades, de 1 centímetro, de 5, hasta llegar hasta una de 1 y ver relaciones de caries, como lo estamos viendo en este diente, que es el 26. Detección de caries de otros dientes, lesiones periapicales. Aquí estamos viendo alguna zona donde hay caries en el diente 11, que no veíamos tan amplia como o en el interproximal de algunos otros dientes. Ven aquí las lesiones que se tienen y las visualizaciones tan fidedignas que podemos llegar a realizar. Radiografías convencionales como la PA también hay que tomarlas en cuenta para nuestros alineadores, ver la relación que tiene de las raíces. Aquí se pueden medir en relación 1 a 1. Como comentaba, este tipo de tratamientos no se puede dejar atrás todo el tratamiento y el diagnóstico que se hace previo a que nuestro paciente pues, tenga el mejor resultado. Si aquí con un tratamiento convencional no se puede realizar, tampoco lo vamos a poder hacer con alineadores. Por eso es bien importante que cada uno de los especialistas nos mande los objetivos de tratamiento bien específicos y qué es lo que quiere hacer. Si tiene alguna preferencia por alguna técnica, por alguna inclinación, por algún torque de algún diente, nos lo haga saber para que nosotros así lo podamos simular en nuestro setup. Es importante también determinar que estas imágenes y este tipo de relaciones oclusales las podemos llevar a nuestro software. Estamos viendo que es un software que es específicamente para el uso de tomografía, sin embargo ya el software que estamos ocupando de Trichep, que se llama Ortho Analyzer, también puede hacer la superimpulsión de la tomografía y ver en tiempo real los cambios que vamos a tener tanto en el hueso alveolar como en su biotipo facial, como en las relaciones intermaxilares. Estamos viendo la intercuspidación de borde a borde, que también aquí podemos ver las corticales externas, las corticales internas, cuál va a ser su repercusión. Por ejemplo, aquí si vamos a proinclinar o a retroinclinar, tenemos que cuidar esta zona porque ya la cortical externa básicamente no se puede apreciar y si se aprecia es muy delgada. La intercuspidación que se tiene en cada una de las zonas de la parte posterior también se debe tomar en cuenta. Muchas veces vemos el modelo ocluyendo y lo queremos girar y ver en diferentes zonas y no podemos apreciar esta relación que tenemos de intercuspidación. Sin embargo, en la tomografía, haciendo cortes específicos en zonas, podemos observarlas y además cuantificar cuántas son las zonas que estamos y junto con los modelos de estudio que vamos a hacer más adelante se puede tener mucho más relación de qué movimientos y cuáles son los ajustes que vamos a tener durante nuestro uso de alineadores. La intercuspidación aquí también estamos viendo en premolares, en molares. Vean la relación tan exacta que tenemos aquí, que así se da en el 100%, pero es hasta los segundos molares como vemos en la imagen que está arriba. Aquí podemos visualizar la cortical, estudios bidimensionales. A veces queremos cuantificarla sabiendo que no es un estudio específicamente para esto. Con la tomografía sí lo podemos observar y cuidar. Ahora ya las relaciones con su base ósea sí se deben tomar en cuenta, pero yo creo que la herramienta principal y la forma que debemos de hacer para poder hacer retroinclinación o proinclinación de nuestros dientes es el nivel de cortical que tenemos en cada uno de ellos. La longitud radicular también la podemos medir para poder también en el seguimiento cuáles son las relaciones o si hay algún tipo de resolución del inicial
las las relaciones que se tienen incluso de espacios para poder hacer el periodoncista y saber cuáles son los objetivos que vamos a tener en conjunto con ellos. Aquí mediciones que se tienen a diferente nivel de nuestros dientes. Son herramientas súper específicas y con una fiabilidad de 1 a 1. Estas medidas que nosotros tenemos aquí van a ser medidas que podamos confiar y que son reales a nuestro paciente. Es una calibración que ya se tiene, que se ha en muchos artículos determinado que son fiables. Las relaciones del ATM en específico, vean aquí pues una reducción del espacio del disco en cada una de las tomas. Como comentaba, una de las virtudes que tienen los alineadores es que nos abren ese espacio al ya no pegar en contacto nuestras muelas, nos quitan alguna sintomatología. Aquí cortes que se hacen a diferentes niveles, en plano sagital y coronal, donde también podemos observar de izquierda a derecha cuáles son sus relaciones y la morfología que se tiene de cada uno de los cóndilos. Aquí la ATM en diferentes cortes y a diferentes niveles para poder observar desde el inicio donde está el cóndilo, haciendo cortes más profundos y las relaciones que se tienen con su cavidad. Aquí hay un corte frontal, también de diferentes zonas. Se puede hacer un barrido a punto 1, punto 3, como comentaba al inicio, de cada una de las estructuras para saber cuál es si es que hay una patología, una disfunción, cuál va a ser el seguimiento a cada uno de ellos. A veces nos enfocamos solo en los dientes, en cómo van a hacer los movimientos, y tener en cuenta que se debe de hacer una revisión periódica también de esta estructura tan importante. Las vías aéreas también se pueden checar. En la de Hounsfield también es una de las herramientas súper interesantes para que nosotros podamos determinar el uso de algunos otros aditamentos complementarios como son tornillos o mini tornillos para poder hacer algún anclaje absoluto que también se puede utilizar con los alineadores. Estamos observando un promedio de unidades Hounsfield que se tiene, que las unidades Hounsfield es la densidad que se tiene. Tenemos como acero el agua, una densidad del esmalte es como de 2500, uno del esmalte es como aproximadamente de 800 a 1200 y el hueso en el maxilar tiene una densidad entre 800 a 1100 y en inferior en la mandíbula también tenemos entre 900 y 1200 unidades Hounsfield, que es a lo mejor relativo. En las corticales vamos a tener más densidad que en el hueso trabecular. Sin embargo, pues es una herramienta súper interesante e importante para nosotros, desde ver si periodontalmente está bien, si podemos hacer movimientos a alguna zona por medio de esta herramienta. Lateral de cráneo, que también la sacamos a través de la tomografía. Aquí se corta para hacer mediciones directas. Estamos haciendo lo que hacemos convencionalmente en cada uno de los pacientes. Nuestra cefalometría con las cantidades de movimientos que podamos hacer en base a este tipo de estudio. La cefalometría 3D, que también nos da pues, mucha, como complementario, mucha información que a veces dejamos pasar en una cefalometría lateral convencional. Aquí también se pueden utilizar otras herramientas de coloreado. Sin embargo, ya entrando otra vez a los pacientes adultos, al tema de que las características que tienen, los medicamentos que están tomando constantemente también tenemos que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, si toman bifosfonatos, pues va a ser pues un tratamiento muy lento, que a veces los objetivos no se van a cumplir, ya que pues hay una falta de resorción de los osteoclastos. Este es un caso que nos llega a nosotros para hacer una propuesta de alineadores. Pues tomamos una tomografía, una fotografía tridimensional, hacemos las vistas que comúnmente hacemos para hacer su diagnóstico. Aparentemente todo está bien, vemos algunas de sus fotografías, aquí la superior con prótesis ya fijas, algunas restauraciones metálicas, aquí algunas recesiones. Y pues el objetivo principal y lo que requiere es pues, cerrar los espacios y hacer movimientos para que incluya mejor en la parte anterior, más que en la parte posterior. Entonces, aparentemente aquí no hay ningún problema con sus restauraciones. Tenemos aquí un implante, algunas prótesis fijas, como comentaba anteriormente, endodoncias, una lateral convencional.
pero empezamos a hacer cortes a diferentes niveles y empezamos a ver resorciones importantes a nivel de hueso. También tenemos caries que no se veían. Vean aquí la situación tan comprometedora porque es una caries radicular. Nosotros podemos haber empezado con una panorámica sin poder observar este tipo de lesiones. Vean aquí también una lesión a nivel de un lateral, la falta de densidad por un proceso carioso también en la parte interproximal del diente, que hay una línea que nos dice dónde estamos haciendo la visualización, y aquí tenemos la zona ya con el problema. Vean un problema de una endodoncia que no fue hecha al 100% correcta, donde les faltó obturar uno de los espacios. Caries por debajo de las restauraciones amplias, donde también se puede ver ya casi por llegar al nervio y comprometido, porque pues aquí se tiene que ver la restauración, y para poder empezar este tratamiento tenemos que esperar mucho tiempo para que el protesista nos lo resuelva. Otra vista en una vista axial del problema de caries. Vean, tenemos una prótesis fija, donde tenemos una caries por debajo de la restauración que está a nivel radicular. Básicamente, si hacemos presión aquí, puede incluso, ¿no?, que nos ayude, pues sabemos que no sé cómo ver estos dientes como un anclaje y se puede fracturar, ya que solo tiene una de las paredes sana. Aquí otra de las vistas de esa misma prótesis fija. Vean la cantidad de resorción que también tenemos en esta zona y la caries tan amplia. Otra fotografía donde se ve la lesión. Vean aquí, completamente lastimado el esmalte y la dentina. Aquí tenemos una medición en el premolar inferior de cuánto tiene de destrucción a nivel milimétrico de la caries. Lesiones también aquí se pueden apreciar con mucho más detalle, a diferentes cortes en un plano sagital. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que las restauraciones y el compromiso periodontal no se puede dejar atrás. Si tomamos un estudio convencional, seguramente se nos van a pasar muchos detalles que con la tomografía los vamos a poder pues checar y además establecer para tratamientos otros especialistas. Bueno, para poder hacer un alineador tenemos que tomar en cuenta, como anteriormente ya vimos, todos los antecedentes del paciente. Deben tener registros fidedignos para cada uno de ellos. Si nosotros hacemos una impresión, que al final vamos a trabajar por medio de modelos virtuales con una desventaja donde no podemos observar un diente y a lo mejor va a ser movimientos milimétricos de a veces 1 milímetro, a veces 2 milímetros, a veces son de micras, de 0.2, 0.3, 0.5 milímetros. Tenemos una burbuja. Si tenemos un diente que no se impresionó bien, seguramente el alineador no va a bajar con la suficiente exactitud, entonces los movimientos no se van a expresar como lo estamos viendo en nuestro software. Aquí tenemos incluso pues una mordida tomada también en polivinil siloxano, que es el material que se recomienda, y nos ha pasado mucho que no nos dan una con pesado y ligero, ¿no? Solo se da con el pesado y a lo mejor también nos falta la precisión que nos da ligero. Entonces debe ser una impresión que se debe de hacer con pesado y rectificado en 1 o en 2 pasos como el ortodoncista lo considera mejor y le salga mejor, y también nuestra relación de mordida. Aquí hay errores que nosotros vemos muy comúnmente donde solo se rectifica en una zona, o hay doble impresiones, o dientes incompletos, o burbujas muy grandes. Hemos visto con algunos de los ortodoncistas que les hemos incluso pedido modelos. No se recomienda porque el traslado que se tiene a veces se pueden maltratar, por eso se pide que sean impresiones. En algún caso muy específico, donde ya se hizo mucha repetición de impresiones, y se les pide los modelos, pero en realidad con lo que trabajamos son con las impresiones, por el tema de exactitud, de fiabilidad, y porque no se nos vayan a romper los modelos en el traslado. El análisis funcional y las desviaciones también las debemos de tener. Hay una propuesta que se haga con los chistes de programación previo, con una guarda, como se ha hecho la relación de desprogramación, que se pueda duplicar con nosotros, y ahí sí les pediríamos que se tome, que se nos manden los jigs de desprogramación, y como quieren que quede su escaneo en relación céntrica. Aquí estamos colocando los jigs en una relación de céntrica del cóndilo en su cavidad glenoidea,
Entonces aquí nos mandan los modelos con las relaciones de cera y eso es lo que escaneamos. Así como ustedes nos los manden, se van a hacer los movimientos para que se pueda hacer pues funcional y relativamente pues más exacto nuestros movimientos dentales. Si ustedes me mandan una oclusión o mandan al laboratorio una mordida en oclusión habitual, seguramente los movimientos y la articulación van a estar relacionadas a algo que no es fidedigno para una relación estable, hablando de ATM. Entonces es importante que si quieren que nosotros tengamos movimientos y que se expresen para una mejor relación del ATM, nos hagan llegar los modelos con sumo cuidado, con unicel, o que los lleven personalmente al laboratorio para que se pueda hacer un cálculo en base a lo que ustedes están viendo y haciendo. Los modelos digitales también, ya que tenemos nuestro escaneo, es sumamente importante. Ya vimos que si tiene una burbuja o si tiene una sobreimpresión o una doble impresión, seguramente la información no va a ser la correcta. Entonces, se ha trabajado mucho y hay N cantidad de artículos que nos dan la fiabilidad de utilizar los modelos en base a una buena impresión o a un buen modelo. Y nos ayudan para hacer todos los movimientos y además para calcular cuál va a ser el desgaste que se va a tener y si es viable que se puedan hacer los movimientos que ustedes están proponiendo hacer en cada uno de los pacientes. El escaneo se hace de diferentes maneras, hay diferentes aparatos que se tienen en DRD, sin embargo, cada uno de ellos tiene un proceso que se tiene que respetar en cuanto a tiempos de trabajo. Nosotros utilizamos y confiamos en una marca que se llama Trishape, es mundialmente reconocida, muchos otras marcas trabajan con ella como es Straumann para hacer alguna guía quirúrgica, para hacer unas guías, también es Nobel, también trabaja con esta tecnología, y los modelos digitales han venido a sustituir muchos de los diagnósticos que hacían convencionalmente. Nosotros anteriormente utilizábamos reglas, ahora ya una vez que tenemos el modelo, ya no hay necesidad de usar compás, ya todo lo calcula el software. Sin embargo, todavía se tiene que dar especificaciones de qué análisis de espacio vamos a ocupar o qué tipo de dentición es. Aquí tenemos un artículo donde nos da la pauta para incluso dejar de utilizar los modelos convencionales, ya que, pues, como sabemos, es muy enredoso tener tantos modelos en el consultorio, ¿no? Ya tenemos a veces pilas y pilas de modelos, ya no sabemos qué hacer con ellos. Entonces es una buena alternativa digitalizar nuestros modelos, incluso solamente para hacer diagnóstico. Aquí esta es una de las muestras de cómo se hacen cómo se ven los modelos digitales una vez que ya se escanearon. Estas son las relaciones tanto de la encía como del diente. ¿Y cómo nosotros determinamos qué es diente y qué es encía? Porque muchas veces me dice, ¿cómo sabe el doctor? Es una pregunta muy frecuente en los congresos. Pues aquí nosotros estamos determinando dónde empieza y cuál es la parte más ancha de cada uno de los dientes. En base a eso nosotros tenemos que irle diciendo dónde empieza y dónde termina la zona donde nosotros queremos hacer nuestro análisis. Y de ahí para que nosotros calculemos la cantidad de espacio que vamos a requerir si es que el paciente tiene apiñamiento. Si el paciente tiene diastema, pues también le decimos de dónde empieza y dónde termina mesial y distal, y de ahí calcula cuál va a ser la necesidad de los movimientos. Una vez que nosotros ya tenemos calculado esto, vamos a separar el diente de lo que es de la encía o como tal, la parte que nosotros vamos a trabajar para hacer los movimientos. Aquí estamos superimponiendo la tomografía, que también, como había comentado anteriormente, es uno de los pasos que tenemos que tener en cuenta. Muchas otras marcas no toman en cuenta la parte de las raíces. Sin embargo, es súper importante que si nosotros no tenemos esa parte pues visualizada, con los movimientos que hagamos seguramente no van a ser los correctos. Seguramente las corticales y alguna otra zona pues va a tener algún problema a largo plazo o a mediano plazo incluso. Estamos visualizando y superimponiendo la tomografía a los modelos. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se maneja esta superimposición. Aquí tenemos los análisis convencionales. Una vez que nosotros ya tenemos visualizado cuál es el diente y cuál es la encía, podemos hacer los movimientos y tenemos la fiabilidad de que lo que estamos haciendo, como se hizo con una buena impresión, pues va a ser reproducible a nuestro paciente. Aquí, por ejemplo, estamos observando
la tomografía ya insertada y los ángulos que se están teniendo en cuenta. Nosotros tenemos que mover en base a la relación de su hueso alveolar y en base a la relación que se tiene con su eje longitudinal del diente. Aquí los trazamos y superimponemos la tomografía para ir haciendo movimientos programados. Uno, para que no se vayan a salir de las corticales, y dos, para que no choquen como si hiciera con los brackets convencionales. Si nosotros tenemos bien visualizados cuáles son los movimientos que va a haber en las raíces, seguramente pues vamos a tener un tratamiento exitoso. Como comentaba, no todas las marcas están manejando esta superimposición y creo que es de lo más importante que debemos tener. Una buena relación de ATM, y hablando per se del paciente, y una buena visualización de las raíces con su hueso alveolar. En base a eso podemos cambiar cualquier posición del diente cuidando los límites biológicos que se tienen cada uno de ellos. Aquí la superimposición de los modelos como un factor de auxiliar diagnóstico. Aquí los modelos se pueden poner, se pueden quitar y viceversa. O sea, es como muy fácil para nosotros estar visualizando las dos cosas y en base a eso hacer movimientos programados. Análisis varios que aquí nos dan, por ejemplo, la distancia que se tiene distal de cada uno de los dientes para poder observar si necesitamos o no algún desgaste, algún de giroversión, vestibular o lingual. Y aquí tenemos un mapa muy interesante que se llama de oclusión. Por ejemplo, si nosotros tenemos una zona roja es donde tiene un contacto de 0, ¿no? Por ejemplo, vamos aumentando. Regresar una. Y aquí tenemos zonas donde no hay oclusión. Por ejemplo, esta parte azul no está ocluyendo, o la verde, que es con pues muy poco choque, al igual que la amarilla. Entonces aquí podemos ir observando e incluso haciendo modelos secuenciales, ir observando la intercuspidación que se tiene y la relación que se va, con la que vamos a terminar, pero programada por medio de este tipo de mapas de oclusión. Y también se puede superimponer los modelos a un articulador virtual, que eso también es un gran avance para nosotros. Sí, además de los jigs y la desprogramación que se hace y cómo se escanea, también nosotros podemos simular llevar al paciente a un articulador totalmente ajustable o semiajustable. Por ejemplo, le dando coordenadas para poder llevar los modelos al articulador, se hacen movimientos, cada uno de ellos, de los modelos en individual, ya que se tiene visualizado y colocado según las relaciones que nosotros le dimos con los jigs o con la cera o con el polivinil de relación de mordida. Aquí lo estamos ocluyendo. Aquí estamos haciendo mediciones en base a que queden bien calibrada su intercuspidación como lo tuvimos en la relación inicial de mordida. Y se puede ver la apertura, la protección canil, la protección anterior previo y después del tratamiento. Por ejemplo, ya estamos colocando los modelos en el articulador y podemos simular, como les comentaba, antes y después del tratamiento, cómo va a morder. Si vamos a tener una protección anterior, una protección canina, si va a haber resoluciones como tal, pues porque ya colocamos todas las relaciones de ATM, la relación de los dientes, y ahora simulamos los movimientos, que se puede o no llevar al 100%, eso ya es parte de la habilidad que se tenga para hacer el montaje. Sin embargo, pues es una ayuda diagnóstica y también que tomamos en cuenta como parte de la planeación para hacer los modelos. Ya son muchos los elementos que tomamos en cuenta que a lo mejor antes se les pasaba a otras empresas de llevar y hacer las planeaciones, que sí nos tardamos más, que sí es más tiempo para darles una respuesta de planeación, pero sin embargo es más fiable y tenemos la confianza de que se va a poder hacer algo en base a un límite biológico. Aquí, por ejemplo, también podemos en el articulador ir recorriendo la oclusión y además de ver el mapa, saber dónde tenemos una intercuspidación, dónde tenemos que hacer movimientos compensatorios o desgastes. Muchas veces los pacientes están mucho tiempo con la maloclusión, tienen desgastes compensatorios por lo mismo de las giroversiones, por
algún factor de una restauración mal ajustada, y aquí podemos ir visualizando qué combinación se va a tener que hacer, incluso si tenemos o no que hacerlo, porque muchas veces se mandan los modelos y también la relación que tenemos de los dientes por el desgaste, pues aunque le demos la relación estable con el hueso, con su raíz, a veces el diente se ve chuequito por la parte del desgaste que se tuvo. Se recomienda muchas veces que primero se haga una restauración de los bordes incisales para después hacer un escaneo y los movimientos tengan realmente pues una mejoría, porque como comenté anteriormente, movemos todo y aún se ven chuecos, pero no es porque no estemos tomando en cuenta relaciones basales, sino porque los bordes están desgastados. Y bueno, aquí la tomografía, como les comentaba, se está superimponiendo a la parte del software. Se puede ir haciendo recorridos para ver la relación de la base ósea, la relación que se tiene, incluso cómo van a ser los movimientos antes y después. Vamos a ver nosotros la evaluación que se tiene de la ATM. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un corte. Ya una vez que se veo en las 3 dimensiones, podemos hacer simulaciones de cómo va a quedar antes y después, ya después de que se llevó también el articulador, y ver la zona con más precisión. Cuál es la forma que va a trabajar después de hacer los movimientos y simulaciones que se van a tener a través de la misma plataforma, ¿no? De cómo quedaría el cóndilo antes y después. Se puede jugar con evaluaciones en boca abierta y boca cerrada, que también se recomienda mucho. Un paciente que tiene la boca abierta va a tener relaciones muy distintas a un paciente que solo tiene información con boca cerrada. Sí, el tema de la radiación es algo importante, sin embargo, se pueden hacer ya filtros con una radiación mucho menor para que se puedan hacer las tomas sin necesidad de radiar más a nuestro paciente, de lo que normalmente se haría con estudios convencionales como lateral, panorámica o PA o periapicales. Aquí estamos midiendo transversalmente al paciente también para llevar esa información que tenemos a nuestro software. Todo esto es súper importante para nosotros. Si nos falta un elemento, una fotografía, si nos falta a lo mejor una relación fidedigna de polivinil para la mordida, si nos falta la tomografía, seguramente nuestra planeación va a estar incompleta y seguramente nuestras planeaciones y nuestro setup va a ser en base a algo que esté incompleto y que a lo mejor no se va a poder hacer el traslado de los movimientos de nuestra planeación a nuestro paciente. Es importante que nos hagan llegar todos los elementos que tenga para que nosotros podamos hacer una planeación mucho más amplia y más acercada a la realidad. Si, por ejemplo, nosotros nos mandan solamente los modelos, solamente las fotos, vamos a quedar muy limitados para poder hacer una planeación estable de las raíces con su hueso. Y aquí tenemos el setup como tal, ya cortamos los dientes, ya les dijimos dónde empieza la encía, dónde empieza el esmalte, cuál es la distancia mesiodistal, y ahora nosotros convencionalmente como lo haríamos es un setup donde cortamos, ¿no? Donde se hace el acomodo de los dientes, y bueno, que también ha tenido muchas ventajas, pero como se hace de manera virtual, una vez que nosotros ya tenemos visualizado, ya decimos al paciente cuál es diente, podemos hacer un acercamiento y hacer movimientos programados. Y aquí nos va diciendo nuestro software cuántos milímetros estamos moviendo, cuántos grados de rotación, cuántos milímetros estamos intruyendo o vestibularizando, cuáles son las mediciones y cuál es la forma que va a quedar y si interfiere con la oclusión o con la parte de otro diente. Si, por ejemplo, nosotros aquí esta parte que se ve roja en los laterales, la dejamos así, seguramente va a ser una zona que va a tener necesidad de stripping. También nosotros se lo hacemos saber que así lo requiere el paciente. Estamos moviendo en grados cuál es la proinclinación que se tiene y cuál se está corrigiendo. Aquí vamos a darle pausa tantito. Estas zonas rojas que vemos, como comentaba, se tienen que tener en cuenta, porque nosotros tenemos un paciente con apiñamiento, aquí hay un diastema o un espacio entre dientes, entonces no hay tanto problema, porque podemos hacer movimientos, pues, como más libertad. Cuando se tiene un problema de apiñamiento y movemos dientes, seguramente nos va a requerir el espacio que tenemos que realizar por medio de desgaste, de extracciones o de alguna otra técnica o vestibularizando los dientes. Sin embargo, pues eso lo tenemos que comentar y hacérselo saber a los especialistas para que lo repliquen en el
paciente. Si nosotros no hacemos esos ajustes, seguramente los movimientos no se van a dar, así ocupen toda la serie de alineadores que se les entregue. Por eso es tan importante que nuestro modelo tenga esa precisión. Si nosotros tenemos aquí una burbuja o tenemos una zona donde no se impresionó de manera correcta, cuando llevemos nuestro diente a una zona con el antagonista, seguramente nos va a pegar antes. Sin embargo, esa estructura no existe. Entonces, nuestro diente va a quedar vestibularizado y no va a haber un choque con el antagonista, el cual va a ser un tratamiento incompleto, pero no porque el programa nosotros no lo querramos o no lo hayamos visualizado, sino porque tenemos una zona que tiene falta de elementos. Entonces, eso es lo más importante para nosotros en base a lo que ustedes tienen que hacer. Básicamente, un resumen, lo que tiene que hacer el ortodoncista para poder hacer un tratamiento de alineadores es un diagnóstico pues, con todos los elementos que ya comentamos, hacer después el stripping que nosotros les vamos a comunicar por medio de la premiación y colocar aditamentos y la colocación secuencial de cada uno de ellos. Ahorita vamos a seguir viendo cuáles son los aditamentos de los cuales estoy hablando. Vamos a regresar. El movimiento, como lo habíamos dicho anteriormente, es de 0.25 y de 2 a 3 grados máximo. No podemos ir más allá. Hay doctores que nos dicen, pues quiero que sean en lugar de 15 alineadores, hágamelo en 10 por la parte económica. Eso no se puede realizar, ya que tendríamos que ampliar nuestros movimientos a 0.25 por alineador a ser a 5 o a 4 o a 6. Eso le va a dar dolor al paciente al colocarse los aditamentos o incluso que tenga un problema de resorción o de que se lastime su vaso alveolar. Por eso es importante que tengamos esa connotación, ¿no? de respetar los límites biológicos y los movimientos que también se hace con una ortodoncia convencional. Y aquí, por ejemplo, los aditamentos van a ser figuras geométricas que se colocan en los dientes con el afán de que se expresen movimientos complicados, principalmente en coronas cortas, movimientos donde tenemos necesidad de mesializar, de distalizar, y van a ser una especie de anclaje para que también nuestro alineador no se nos esté saliendo. Es importante hacérselos saber a los pacientes que va a utilizar ciertas figuras geométricas en los dientes, que no es completamente liso la superficie donde vamos a trabajar, que eso nos va a ayudar a que nuestro tratamiento para ellos sea mucho más rápido y realmente se vaya, lo que estamos viendo en nuestra planeación, se transmita sus movimientos en boca. Los aditamentos pueden ser de muchas maneras. Esta es la impresión como tal que se tiene. Una vez que se hace el movimiento de los dientes, que se colocan los aditamentos, estos van a imprimirse en una impresora 3D, valga la redundancia, que lleva una precisión entre capa y capa de 18 a 32 micrones, perdón, y en cada una de esa capa, este es un cabezal que va dejando gotitas de resina y atrás lleva una lámpara de fotocurado, el cual nos da el volumen de lo que nos estamos planteando hacer. Así nos llega nuestro trabajo en laboratorio. Una vez que ya se hicieron los movimientos, que ya se colocaron los aditamentos, se hace una impresión, se limpia el modelo y luego se termoforman. Como convencionalmente haríamos una guarda. El material del alineador puede ser de muchos calibres, sin embargo hemos visto que los que se ocupan es del punto 20, punto 30 y punto 40. El que más se utiliza y más comúnmente se envía es el del punto 20, punto 020, perdón. Esto nos va a dar un confort, ya que al colocar algunos aditamentos, si colocamos acetatos más gruesos, seguramente va a tener un desprendimiento o un disconfort, ¿no? Ya que cuando hay mucho apiñamiento les cuesta mucho meter y sacar el alineador. En un caso que no tenga tantos problemas de apiñamiento, que sea moderado o ligero, se puede colocar del 30. Hay veces que colocamos secuencias del 20, 30 y 40 para la misma etapa de movimiento. Eso ya lo tendríamos que especificar para cada uno de los pacientes en la etapa que le corresponda. Por ejemplo, aquí tenemos algunos artículos que respaldan pues la rotación y los milímetros y el calibre de los acetatos. Por ejemplo, hay veces que si es muy delgado el acetato del 20 y hay una mala manipulación, seguramente tendríamos un deterioro del acetato y las fuerzas no se van a
aplicar de manera correcta. Por eso se tiene que hacer, nosotros, bueno, tenemos que hacer, perdón, una buena planeación en base a los calibres y nosotros tenemos que proponérselo al ortodoncista antes de que se hagan incluso la impresión 3D. Tenemos movimientos que están haciéndose al igual que con brackets, al tener una fuerza se hace un momento y una cupla y se expresa el movimiento. Aquí tenemos el aditamento, aquí está nuestro eje de rotación y aquí, por ejemplo, estamos teniendo pues un esquema de cómo sería el movimiento, ya que al hacer presión constante es como simular la colocación de un bracket. No en todos los dientes se ponen aditamentos, solo, como comentaba anteriormente, es en dientes que requieren movimientos específicos o porque tienen coronas muy cortas o porque tienen una anatomía a lo mejor que no va a favorecer el movimiento. ¿Y cuántos aditamentos vamos a colocar? Eso depende de cada uno de los pacientes. Aquí, por ejemplo, tenemos las formas de los aditamentos, pueden ser como unas elipses, pueden ser formas romboides, pueden ser cuadrangulares o cúbicas, y tenemos diferentes conformaciones. Cada uno de estos movimientos se ha probado y se ha hecho simulaciones de movimiento para que realmente se transmita la información a cada uno de los dientes. Por ejemplo, si son aditamentos biselados tienen mayor retención. Si es un elipsoide tiene menor retención, los biselados nos van a ayudar a hacer movimientos específicos donde haya una zona a 90 grados en relación con su pared vestibular. Seguramente va a ser un movimiento específico de intrusión, de extrusión o de mesialización o distalización. Cuando es elipsoide, por lo regular se ocupa para que el retenedor el alineador no se desprenda de la boca y que también tenga cierto contacto íntimo del alineador con los dientes y se expresen los movimientos. Esta es una tabla de cuáles serían los movimientos que nosotros calculamos en el software y que ustedes van a poder visualizar y lo que necesita para cada uno de los dientes. En realidad, no solo es informativa porque esta información ya ven en los alineadores, ya no tienen que ustedes hacer más que el stripping y obviamente darle pues, de aceptación y la colocación de los aditamentos para que fluya y se transmita esta información al paciente. También mandamos una tabla de desgaste interproximal y esto nos ayuda a que nosotros podamos saber con un calibrador previo cuánto necesita en cada uno de los dientes e irlo programando en cada cita. Se lo podemos hacer al inicio del paciente, sin embargo, cuando son cantidades muy amplias y que exceden a lo mejor hasta los límites que en algún paciente pudiéramos tener por dientes muy chicos o un problema de hipersensibilidad, pues tendríamos que cambiar incluso la planeación de los movimientos. Se recomienda también que en la tomografía veamos la cantidad real del esmalte que tenemos, porque muchas veces hacemos una descripción y hacemos tablas que para todos los pacientes son iguales, ¿no? Hacer 0.25 de desgaste, pues es el límite para todos. Sin embargo, se puede hacer en dientes muy grandes y subiendo la densidad en la tomografía y la cantidad de esmalte, pues a lo mejor stripes mucho más amplios que lo que normalmente se pudiera hacer. Esta información la podemos ir observando en los cortes tomográficos, como comentaba anteriormente, y eso a lo mejor ayuda para que nuestros pacientes no tengan una mayor preinclinación y que nuestras planeaciones sean mucho más estables a nivel de su base ósea de cada uno de los dientes. Y aquí también se coloca una tabla, o les mandamos una tabla para que ustedes vean cuáles van a ser los aditamentos que se colocan en cada diente y cuáles son a lo mejor los usos que se le van a dar para hacer extrusión, como comentaba, rotaciones. Y esta es la forma en que se colocan los aditamentos. Esta es también de las cosas que tiene que hacer el especialista. Se hace un grabado del diente, como convencionalmente colocaremos un bracket, y vamos a mandar nosotros una guía de cementado. Esa guía de cementado que lleva las formas de cada uno de los aditamentos para que ustedes puedan colocarlos en boca. Esa guía, una vez que se hace en nuestro sistema de adhesión, se coloca, ya lleva las formas en cada una de los dientes que se van a cementar.
se hace el fotocurado y luego se hace un alisado como lo haríamos convencionalmente con una resina. Aquí vale la pena destacar que la resina se tiene que ser del mismo color del diente, obviamente para que no vaya a haber como un resalte y que no sea tan visible los aditamentos, que en realidad cuando se quita y se pone, pues no se hace como mayor cuestión de disconfort para el paciente, ya que pues el sistema de adhesión pues es relativamente rápido y hay que avisarle al paciente, como comentaba anteriormente, que de eso se trata, ¿no? Que vamos a hacer una colocación de un auxiliar para que hagamos movimientos. Si ustedes no se lo dicen al inicio al paciente, van a tener graves problemas cuando lleguen con sus alineadores y les digan, le vamos a colocar ciertas figuras simétricas en sus dientes, va a ser un momento tenso y de desagrado para el paciente, porque ellos piensan que ya no se les va a poner nada más que el alineador. Se les debe de hacer saber, se les debe de dar un consentimiento informado, como cualquier otra cuestión que nosotros propongamos al paciente, incluso lo del desgaste, ¿no? Que si no se lo propusimos al inicio y le empezamos a desgastar los dientes, seguramente va a ser un tema del cual pues es difícil a veces hasta salir de buena manera con el paciente. O sea que se tiene visualizado, también nosotros se los vamos a dar, se colorea en cada uno de los dientes cuando hace la planeación, el aditamento que va a llevar. Y bueno, el desgaste interproximal es algo de lo que también se tiene que hacer como especialista. Una vez que nos llegan, se colocan los aditamentos, ya se hace el desgaste. Ahora hay muchas formas de hacer el desgaste. Hay desde lijas, hay discos, hay sistemas muy complejos o muy fáciles, incluso hasta rotatorios, que se deben de cuidar, obviamente, y que el que más recomiendo es el de lijas, ya que las lijas pueden tener diferentes calibres. Aquí lo que comentaba, medimos el espesor de cada uno de los dientes del esmalte y así podemos hacer un desgaste que realmente no le afecte al paciente. Esto lo hacemos en el laboratorio, sin embargo, pues cada especialista puede determinar su espesor de esmalte y hacérnoslo saber para dar indicaciones más precisas. Como comentaba, esto es lo que más recomiendo yo, por mi experiencia, ya que tenemos diferentes granos pegados a la lija y aquí se va a hacer dependiendo las características de cada uno de los dientes, pero siempre debe pasar por un pulido y una colocación de flúor, si es que el paciente pues, se le puede colocar, ¿no? Que es, a veces por zonas en el país no se puede colocar más flúor, pero si estamos en una zona donde se puede colocar, el paciente es joven, se puede colocar solo en la zona que hacemos el desgaste, o al menos si no se va a poner flúor, hacer un pulido con un grano muy fino, que es de 20 a 30 micrones. El que se hace para un corte también vienen calibrados por anchuras de 2.5 milímetros, 4 y 6 milímetros, que es el ancho que se tiene en cada lija y que se puede usar en pacientes con dientes muy largos o muy cortos, dependiendo de qué se estandariza. Cada uno de estos granos sirve para un propósito y se debe de ir llevando y midiendo. Todo lo que se hace en boca y lo que nosotros propusimos en el software se debe reproducir. ¿Y cómo saber cuánto desgastamos? Y a veces las lijas son de un grosor estándar. Metemos aquí unos calibradores que llevan ya la información de cuántos milímetros se está desgastando por cada diente hasta llegar a la propuesta que nosotros les hacemos llegar por escrito. Hay muchos tipos de calibradores, de muchas marcas, hay unos que son con muchas tiras. Pero, yo creo que cuando son muy largos se deben utilizar solamente para anteriores, ya que para posteriores, premolares, a veces en molar y premolar, no entran estos calibradores. Se deben de tener calibradores de varias medidas o uno estandarizado. La desventaja de a veces no tienen tantas hojitas, que son los cortitos, pues que no podemos hacer calibraciones muy exactas. Sin embargo, hay unos que son muy largos, pero tienen muchas hojas. Sin embargo, pues a lo mejor tener una o dos marcas eso va a ayudar a que hagamos mejor nuestro stripping. Aquí tenemos otras propuestas, son muy chiquitos, muy confortables para cuando se mete el paciente en la parte posterior. Y aquí están los artículos que nos comentan la importancia de la colocación del barniz posterior a la realización del desgaste interproximal. Como les comento, esto ya depende de la historia clínica de cada paciente, del estado del esmalte, de la zona donde se vive,
para que se pueda realizar. Lo que sí ampliamente recomiendo otra vez es el pulido. Muchas veces se hace el stripping con un grano grueso y así se deja, entonces eso da una retención de bacterias y se haga propenso a una caries posterior, si no hay un cuidado adecuado. Hay muchos tipos de barnices que se pueden ocupar, reitero, solo en la zona, con mucho cuidado que se está trabajando. No se debe poner a todo el diente, ya que pues a lo mejor no está indicado por edad. Y a veces nos pasa de todo, seguir las instrucciones, coloqué los aditamentos, hizo el stripping, se ocuparon los alineadores y no se dan los resultados. Hay una parte importante que se debe cuidar, que son los objetivos. Reitero desde hace ya varias diapositivas. Si ustedes nos dan los elementos necesarios y unos objetivos claros de lo que nosotros tenemos que hacer con su paciente, seguramente no se va a dar los movimientos que nosotros queremos dar. Muchas veces les comentamos a los especialistas, no se va a poder hacer ese movimiento porque no está dentro de los límites biológicos. Aún así ellos lo proponen, nos firman de que sí se quiere hacer, pero en realidad cuando se va al paciente, pues eso no va a suceder, al igual que con brackets. Si se hace algo muy descabellado de planteamiento del problema, seguramente tampoco va a funcionar. Y bueno, aquí están ventajas que tienen con los alineadores, fácil de quitar, fácil de utilizar, ya que si tiene alguna reunión se quitan, para comer se quitan, si se tiene que viajar se pueden llevar varios alineadores al viaje, puede ser que se lleven hasta 6, 7 alineadores, previo a haberle hecho desgaste si lo necesita, para que no les complique la entrada y salida, y darle las indicaciones necesarias, ¿no? También para pacientes que, como comentaba anteriormente, ya se hicieron hipersensibles o alérgicos a algún elemento de los brackets, también va a ayudar mucho. Ayuda a disminuir drásticamente los síntomas de la disfunción diateme por el aumento que se tiene en los molares, y se puede predecir el tratamiento en base a que el paciente utilice las 20 o las 16 horas al día, las semanas que están proponiendo para que se expresen los movimientos, ¿no? Bueno, tienen muchas ventajas, la higiene en la boca también es algo pues, bastante cómodo para pacientes que incluso ya tienen la experiencia de tratamientos previos. Con brackets, aquí los alineadores se quitan y se puede utilizar básicamente cualquier hilo, cualquier cepillo. Y también se puede hacer un diseño de sonrisa. Eso, aquí en nuestro software podemos incluso hacer los bordes incisales que se desgastaron, y también el paciente puede ver si se lo hace antes junto con el especialista o después las restauraciones de bordes incisales o de algún diente en específico. Cabe destacar que eso debe ser antes o cuando se les manda la planeación y que nos lo indiquen para que lo podamos realizar y mandárselo al especialista. Bueno, las ventajas es que pues, para nosotros como especialistas el tiempo en el sillón pues, se reduce muchísimo. No es lo mismo cambiar un bracket o hacer la colocación como tal de ellos, o un arco, o hacer a lo mejor algún movimiento específico de doblez del arco, que colocar solamente el siguiente alineador. E incluso si se cae uno de los aditamentos, nos lleva mucho menos tiempo que haber resetado un bracket. Y bueno, también lo que nosotros les hacemos mucho hincapié al ortodoncista es que una de sus grandes ventajas para con el paciente es que pueden hacer predicción básicamente de todo, e incluso darnos pauta para volver a hacer la planeación las veces que ustedes lo deseen. Si al paciente no le gustó un diente, si al especialista no le gustó cómo está la intercuspiración, pueden volver a pedir la planeación y se les vuelve a proponer movimientos en base a sus recomendaciones para que quede mucho mejor su tratamiento. Y bueno, hay que hacer una solicitud de trabajo que se puede descargar de la página. Esa solicitud obviamente debe ir respaldada por unas mediciones previas. Y sí es válido poner alineación dental, pero en base a una realización de estudios de cefalometría, de análisis de modelos, para que nosotros podamos llevarlo. También vean su tomografía, si hay alguna lesión, que nosotros hacemos un barrido y una forma de visualización de todo. Sin embargo, si nosotros a lo mejor ustedes quieren dejar algo para el final y ustedes no lo vieron, más bien, y el paciente por algún motivo la higiene no se da al 100%, seguramente va a tener una lesión que va a tener que retener el uso de los alineadores para que podamos
continuar, ¿no? Y eso pues ya quita tiempo de tratamiento y se hace más largo y más tedioso porque una vez que una muela o un diente o cualquier zona sea modificada, el alineador que sigue ya no va a ajustar al 100%. Y también hay consentimientos informados que DRD pide, tanto para el paciente como para el ortodoncista, que debe de ser llenado, firmado y enviado al laboratorio junto con sus estudios para que se pueda realizar el tratamiento y la predicción. Básicamente son datos que son importantes para nosotros, se van a hacer extracciones, ¿no? Se tienen los auxiliares de diagnóstico convencionales como fotos, tomografía, porque muchas veces ya estamos teniendo completo nuestro diagnóstico, nuestra predicción, y de repente nos dicen, no, esa tomografía pues es muy vieja, ¿no? O se le van a hacer algunos movimientos todavía de ortopedia, o de repente se va a hacer una corona. Entonces, ya todo esto pues, nos va a dar mucho más tiempo para que ustedes hagan sus correcciones y luego vuelvan a mandar sus impresiones y perdemos tiempo, y también el paciente pues queda a veces limitado para poder iniciar su tratamiento con alineadores. Y la solicitud, sí les pedimos que amplíen lo más que se pueda, incluso pueden mandar hojas anexas de Word o de alguna la historia clínica, de su alometría, para que nosotros podamos tener la información más detallada de cada uno de los elementos que estamos tratando de mover, en este caso dientes y el hueso alveolar. Bueno, los tipos de tratamiento que nosotros estamos llevando a cabo como propuesta son de 5 a 10 pares de alineadores, con movimientos, como ya hemos comentado, menores a 2.5. Entonces, si un paciente tiene una maloclusión leve, un apiñamiento leve, seguramente si entra dentro de nuestras 10 pares de alineadores, es el tratamiento más corto que se tiene. Muchas veces nos dicen, pero ¿cómo sé cuántos alineadores? Como cualquier otra técnica de ortodoncia, hay que hacer primero una evaluación de los auxiliares de diagnóstico, luego meterlo al software de setup, y nosotros ya les decimos cuáles son el número de alineadores. Esto le pueden comentar a su paciente, que lo van a checar, como cualquier otra técnica de bracket. Se hace primero todo un diagnóstico y luego se les da el tiempo de tratamiento y el costo. Lo mismo con los alineadores. Ustedes no pueden decirles un tratamiento de 10 pares y de repente yo les voy a decir, o el laboratorio, son 20 pares. Decir, oigan, pero pues si yo le dije ya al paciente, pero todo es en base a cuidar, pues supongo aquí en la diapositiva, cuidar los punto 25, que le puse 2.5 milímetros porque es el mayor número de milímetros de movimiento que se va a expresar con estos 10 alineadores. Entonces, si yo veo en mi software que me voy a llevar o que estamos requiriendo movimientos de 2.7 milímetros, seguramente nos vamos a ir al siguiente producto, que es el de 11 a 20 pares de alineadores, que se puede mover hasta 5 milímetros. Que es importante tener en cuenta que son para pacientes que tienen una maloclusión moderada sin llegar a severa. Ya el siguiente paso que vamos a tener es el de 21 pares. Ese es como el máximo, es el limitado de alineadores. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de cuáles son los movimientos que se quieren realizar. En base a los estudios previos y en base al setup, juntos determinamos cuál es la mejor forma de llevarlos, y incluso a veces se tiene que tener en cuenta que se pueden llevar o que se pueden tener impresiones nuevas de ese mismo paciente para que le hagamos un ajuste a los movimientos que se tiene que hacer por el tiempo que va a utilizar los alineadores. Y también tenemos un producto para expansión que se dan hasta de 2.5 milímetros para el paciente que a lo mejor es complicado estarle poniendo los aparatos o que pierde mucho los aparatos. En este caso se le puede proponer el uso de los alineadores como expansores. Se utiliza por 2 semanas cada uno. Le van desechando hasta llegar a una expansión máxima de 2.5 milímetros. Tenemos un programa muy importante de cómo se trabaja. Es un equipo muy grande de trabajo donde están mis cuidados ortodoncistas, que es básicamente las personas que van a hacer su planeación. Tenemos gente muy capacitada y con mucha experiencia atrás de todo el proyecto. Hay también dentistas, hay técnicos que están apoyando el proyecto y que nos van a, es como un respaldo para que ustedes como
como especialistas, pues tengan la confianza de que lo que estamos haciendo es en base a todo un diagnóstico y en un equipo, en un software de mucha precisión. Aquí están los consentimientos informados como tal, los pueden descargar de la página. Y vamos a hacer como un resumen, ¿no? De lo que ustedes deben de hacer. Se deben de ajustar los aditamentos. Se hace el setup, que es el movimiento planeado virtualmente. Se hace la impresión del modelo. Se hace en diferentes rubros. Tenemos nosotros, como les comentaba anteriormente, una impresora de 18 a 36 micrones en cada capa de impresión. Aquí se está limpiando ya la impresión 3D. Aquí estamos quitando el material que llamamos de soporte. Se termoforman y aquí se pueden observar las formas geométricas de los aditamentos, que es lo que les comentaba que se deben de colocar en algunos dientes para que se expresen los movimientos que estamos planteando. Se hacen los acabados, el pulido. Este alineador, por ejemplo, tiene mucho más aditamentos que el anterior. Aquí se está cómo se envía el producto. Tenemos una caja, que se envían dos cajas, uno del superior y uno del inferior. Así es como se ve. Los mandamos en bolsas individuales, rotulados, para que ustedes sepan cuál es el superior y el inferior. Sus cajas de traslado, manual de usuario y un modelo inicial a partir de una impresión 3D para que ustedes le enseñen al paciente tanto la tecnología como cómo inicia, y para que es como el modelo de trabajo de nosotros, pero también se los mandamos para que ustedes tengan una referencia, porque como mandaron las impresiones, seguramente el modelo físico no lo van a poder tener, porque ese se desecha a la hora de que se hace el escaneo. Incluso a veces pues solo se escanea la impresión, por eso les mandamos algo físico para que lo tengan como su modelo inicial de estudio. Aquí está el empaquetado, ya como tal todo lo que tenemos, y ese es unas capturas de pantalla del manual del usuario. Eso le ayuda mucho al paciente en las primeras citas para que entienda más o menos qué no debe de hacer, cómo se lo debe de quitar, que en realidad es algo muy sencillo. Sin embargo, pues esto nos da mucho más pues confianza de que lo está haciendo bien el paciente, ¿no? Que lo tiene que leer como cualquier instructivo de cualquier otro producto que se tenga. Es importante también que el paciente valore lo que las consultas, porque muchas veces dicen, pues es que no viajo y me llevo toda la serie al inicio. Se deben de tener una relación con ellos como si fuera de brackets. Hay pacientes que se les pueden dar 2 o 3 juegos de alineadores, sin embargo se le comenta los riesgos, y si va a viajar, pues obviamente se tiene que hacer previo el stripping para que se expresen los movimientos, pero si se puede hacer una relación de revisión cada cierto tiempo para ver cómo está la caja, y también se pueden utilizar auxiliares para que los movimientos se expresen, tanto para hacer movimientos de extrusión, de intrusión. Se puede utilizar los TADs para anclaje absoluto y hacer algún movimiento específico como una intrusión del sector anterior. Se puede utilizar para hacer extrusiones, también con el uso de elásticos y auxiliares que se programan desde el software, se les mandan las muescas y el número de alineador que se va a realizar, y que se les recomienda incluso para colocar, se les manda una guía específica para ese diente para colocar el aditamento, y después para que el alineador mantenga esa información que estamos proponiendo. Se pueden hacer levantes en la parte palatina para hacer una apertura y en mordidas profundas. Y bueno, aquí la colocación, ¿no? Como les comentaba, se deben de hacer pocas cosas como ortodoncistas. Resumo: una, el planteamiento por medio de objetivos de tratamiento y un diagnóstico. La colocación de los aditamentos y el desgaste. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer con el paciente y sus citas subsecuentes. Aquí está la verificación del desgaste que se tiene, el monitoreo de los espacios que estamos realizando por medio del stripping, si es que lo requiere. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente. Por motivos de tiempo, y haremos a lo mejor otra conferencia ya específicamente para entrar en muchos de los casos que nosotros estamos teniendo ahorita activos y que también ya terminamos, y que necesitamos los consentimientos informados para poderlos pasarlos completos. Aquí tenemos a uno de nuestros pacientes, Yamital.
tenemos un problema de descalcificación en los dientes, es un candidato amplio para colocación de los aditamentos, ya que los brackets tal vez pudieran tener pues una connotación negativa por la concentración de alimento, que esto se puede quitar al 100%, aunque ellos cooperen mucho. Tenía un problema del esmalte, entonces aquí se hacen pues todo el diagnóstico. Aquí tiene los aditamentos colocados. Previamente hicimos todo el análisis del hueso, tanto del alveolar como de sus relaciones maxilares de ATM. Aquí tenemos una relación, una panorámica para observar. Hacemos incluso determinación de las raíces, su fotografía 3D, hacemos su análisis convencional, cómo va a cambiar pues la parte de los tejidos blandos, análisis en... Esta parte es interesante, me voy a regresar un poquito porque si no tenemos una fotografía 3D, la tomografía nos va a dar un relieve de la parte de tejidos blandos de la cara, tanto en lateral, como vimos anteriormente, como en frontal. No necesitamos una fotografía ya que solo vamos a perder el color, pero podemos hacer las mediciones como convencionalmente hacemos en una fotografía con relaciones milimétricas, y sabemos que esta medición que hacemos es de 1 a 1, entonces sí podemos tomar como relaciones cada vez más fiables la tomografía. Si se le puede superimponer la foto, pues mucho mejor, porque impacta más al paciente, pero para fines diagnósticos la pura tomografía sirve para hacer un análisis facial. Vemos la parte de la oclusión, aquí vemos algunos puntos, vías aéreas, hacemos su cefalometría, como vemos es un paciente que requiere un poco de retroinclinación, una clase 2 esquelética. Vemos que pues, tenemos que llevar a norma nuestros incisivos. Hacemos un análisis de PA. Y aquí está nuestro Previx, que es nuestro software que hace la simulación de los movimientos. Y esto es lo que nosotros vamos a ver, lo que se le envía directamente a nuestro especialista. Es un software que va a simular cómo se moverían los dientes. Aquí estamos observando por medio de brincos, que está acá abajo donde dice cuadro, y va diciendo cuántos alineadores y cuál es el movimiento que nosotros tenemos. Cuando nosotros citamos a un paciente en la cita 4 y lleva alineador 4, podemos llevar a cada uno de ellos con nuestra línea azul que está en la parte inferior, cuáles son los movimientos que tiene que tener y cuál es la forma que debe de llevar ya la arcada en ese momento. E incluso si nosotros llevando la predicción de movimiento al número 14, no nos gusta cómo queda, es donde nos comunicamos previa a que se imprima y a que sea la aceptación, para que nosotros cambiemos el diente o los dientes que no están como de acuerdo a su predicción o a sus objetivos, y replanteemos y mandamos un nuevo Previx. Este software nos da diferentes vistas para que podamos ver en singular la oclusión, como tal, la mordida del lado izquierdo, del lado derecho, y lo que hace el ortodoncista, como les comento, es ya una vez que se aceptó el tratamiento, ya va en el alineador, que comparemos que los movimientos estén igual en nuestro software que en el paciente. Y esto a ustedes se les manda ya sea por una liga, es un pequeño visor que se tiene que instalar una sola vez, y después ya cuando les mandemos los casos subsecuentes es como cualquier archivo. Se le da 2 clics, lo descargan, 2 clics y abre ya automáticamente. Entonces es importante que para su primer caso, reitero, tengan que instalar primero el software para poder visualizar los objetivos que estamos trazando. Y bueno, aquí está el paciente, vean los aditamentos, ya los movimientos que se están realizando. Ya el tratamiento después de los alineadores, aquí está previo, perdón, a los alineadores, aquí están todavía la maloclusión, aquí están en una fase inicial, aquí están colocados los aditamentos. Y vean las fotos de término, ya la oclusión completamente corregida, ya las arcadas también tienen una visualización tanto estética como funcional. Entonces aquí está la intercuspidación todavía con aditamentos. En esta etapa vamos a hacer un refinamiento para poder todavía esperar la erupción de los segundos molares y ya terminar con nuestras desoclusiones caninas y anteriores.
Es un paciente que todavía va a llevar más alineadores, seguramente, pero en esta etapa pues ya es muy estable, ¿no? Ya terminamos con una relación canina, tal vez inclusión anterior, y pues eso sería como cualidades que tienen los alineadores, y pues todo un resumen de cómo se trabajan a nivel de planeación y en conjunto con lo que ustedes tienen que mandarnos. Yo creo que ha sido bastante amplia, tendremos otra sesión, yo espero, para poder hacer una selección de casos interesantes de mordidas abiertas, de mesialización o de extracciones, o de algún paciente con una proyección para cirugía. Yo creo que si hay preguntas, pues es el espacio, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Sergio Báez, por esa interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Diagnóstico 3D. Muchísimas gracias, queridos idontonautas. Su CADI lo podrán acreditar desde la plataforma directamente y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia la podrán acreditar con el número 715. Si le parece bien, doctor, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, me parece muy bien. Gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Gómez. ¿Se puede utilizar este método en pacientes que aún no tienen cierre apical? Como comentaba anteriormente, los movimientos que nosotros estamos programando hacer tienen que ser en base a una predicción o un planteamiento como si fueran cualquier técnica para mover dientes, ya sean brackets, tanto cerámicos, metálicos. Son las mismas consideraciones que se deben de tener en esa notación de planeación donde el cierre de los ápices ya debe estar formado casi en un 100%, porque si nosotros hacemos fuerza sabemos las repercusiones que van a tener de raíces cortas y es el mismo principio que hay que respetar. Entonces sí debemos de tener el cuidado de que nuestro paciente haya terminado su cierre en un porcentaje muy alto o en lo mejor de los casos que ya se haya cerrado por completo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos dicen que si esta técnica puede ser utilizada únicamente para ortodoncistas. La planeación y la propuesta que se tiene que hacer por parte de ustedes sí debe de ser con un conocimiento amplio, ya que lo que ustedes nos pongan en sus objetivos es lo que nosotros vamos a tomar como base para poder hacer la predicción de movimientos. Si nosotros tenemos una pobre planeación de su parte, tal vez los movimientos no vayan a ser como los que esperan ustedes y el paciente. Si les damos en algún momento pues un coacheo a ustedes para que, o una propuesta muy de nuestra parte como ortodoncistas para hacer los movimientos, pero yo creo que sí es algo importante que se tenga la capacidad para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento convencional también para alineadores, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué es mejor, usar técnica con brackets o alineadores? Yo creo que es en base a los requerimientos de cada uno de los pacientes. Los movimientos, como ya vimos, se pueden programar en un software y se van a llevar por medio de los alineadores. Y a mi punto de vista hay pacientes que realmente sí tienen probabilidades de éxito que otros. Y yo creo que las dos son buenas técnicas sabiéndolas llevar a cabo, obviamente con todas las ventajas de los alineadores. Si me lo preguntan a mí como para mí, pues yo preferiría alineadores, ¿no? Que brackets por todo lo que conlleva, pues el cementado, que lastiman, que no se pueden quitar para lavar. Entonces sí creo que tienen grandes ventajas los alineadores y puede ser una opción muy interesante para cada paciente. Tenemos otra pregunta del doctor Gómez. Si no tengo la cera de Lara azul, ¿puedo hacer el registro con cera Aluwax? Se puede hacer incluso hasta con algún tipo de polivinil siloxano si tiene la densidad adecuada y en el paso adecuado.
sí se puede hacer y si ustedes lo pueden duplicar su relación de programación y de su relación céntrica en ese material que usted está comentando, es bienvenido, siempre y cuando tampoco se deforme en el traslado y que sea muy cuidadoso para la transportación. Gracias, doctor. La doctora Rivera nos pregunta, ¿qué equipo o software es el que le permite hacer tantas mediciones en el 3D? ¿En el mismo software salen los modelos virtuales en 3D o qué equipo es el que se usa para realizarlo? Esa es una pregunta para mí muy interesante, ya que la tomografía tiene un apartado donde se pueden llevar los modelos una vez que se escanean. Si ustedes, mandan al paciente para tomar modelos digitales y aparte de la tomografía, pueden pedir al gabinete, a DRD en este caso, que se les superimpongan los modelos y la foto a la tomografía para que puedan ver todo en conjunto y puedan hacer mediciones lineales, angulares e incluso la cefalometría 3D en un solo programa que se llama OnDemand y que es uno de los, para mí, del software más interesantes para visualizar una tomografía. En realidad es una recomendación que le hago y que también el OrthoAnalyzer, que es el programa para hacer movimientos, también se puede llevar la tomografía. Entonces, casi a todos los softwares se pueden llevar todos los elementos al mismo tiempo. Sin embargo, hay que explorarlos y hago un paréntesis, tenemos varios talleres. Uno es el 3 de agosto. Vamos a hacer un taller de un hands-on para alineadores dentales. Y también el día 15 de agosto vamos a tener un taller para que ustedes puedan realizar una práctica y un taller muy amplio, casi 8 horas, donde trabajamos con el software de OnDemand. Lo vamos a poner abajo, la empresa va a postear esta información para que ustedes puedan asistir y que puedan dominar estos temas y estos software. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Colunga. Doctor, ¿funcionan los alineadores en un retratamiento de ortodoncia por malposición de anteriores inferiores? Se requieren 2 milímetros de espacio para el canino. Gracias. Sí, creo que ese es de los pacientes, yo les llamo estrella, donde ya tuvieron previo un tratamiento, ya saben todas las incomodidades de los brackets convencionales y que buscan una opción diferente donde sea más confortable y donde tengan, pues a lo mejor, ciertas ventajas de volver a estar en tratamientos de alineación dental. Es un candidato, sin ver los estudios, obviamente, y sin ver el nivel de raíz y eso, ideal. Si tienes todas las características de una estabilidad ósea, de todo su ATM y su periodonto sano, yo creo que ese es de los mejores pacientes para hacer alineadores. Gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo haremos últimamente 2 preguntas. Tenemos al doctor Ocampo que nos pregunta, ¿este procedimiento se aplica a todas las clases de maloclusiones? Sí, en efecto, se puede hacer cualquier movimiento, obviamente respetando los límites biológicos de cada uno de ellos. Repito, es un poco reiterativo, si lo podemos hacer con brackets, lo podemos hacer con alineadores. No hay un tratamiento, ni va a ser diferente los movimientos que podamos nosotros realizar con alineadores y con brackets. Son básicamente los mismos planteamientos, los mismos movimientos, los mismos límites que debemos de cuidar que se hacen ambos. Y es para todo tipo de maloclusiones. Sin embargo, si no tienen la experiencia de uso, recomiendo que se empiecen con casos sencillos e ir, obviamente, la curva de aprendizaje dominándola y obviamente pues, va a haber cierta, pues a lo mejor al inicio, renuencia hasta de nosotros mismos a un cambio, pero una vez que se pueda dominar con movimientos ligeros y en casos sencillos, podemos ir avanzando a maloclusiones más complicadas. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta la doctora Sanabria, ¿en paciente pediátrico se puede utilizar esta técnica? Se puede utilizar para hacer expansiones y se van cambiando, como comenté en la plática, secuencialmente para ir haciendo expansión o algún movimiento de algún diente. Por ejemplo, cuando se usa un 4x2 que queremos llevar por una oclusión traumática los dientes a una mejor posición y que no sea traumático, se pueden usar una serie de alineadores, respetando obviamente el cierre de los ápices y todas las relaciones que va a tener con su antagonista. Sin embargo, yo creo que es una de las terapias que se puede ocupar con mucho más fluidez que si fuera con un aparato ortopédico convencional. Gracias, doctor. Esta sería la última pregunta.
es de la doctora Rojas y pregunta, ¿la retención se realiza con el último alineador? Es una pregunta súper interesante y qué bueno que lo hacen. El último alineador es de un calibre del 20 y el Board Federation y algunas de las pautas en algunos artículos nos recomiendan que el último alineador no es el calibre necesario y que debe ser mínimo de un calibre 60, 0.060 para arriba, y que se recomienda que se hagan específicamente con el alineador que ustedes gusten, ya sea con un acetato de finalización, pero que sea mucho más grueso que el que se ocupa para movilizar los dientes. Puede ser también algún tipo de retención fija, y sí decir a los pacientes más en retratamientos en adultos que la retención puede ser indefinida, ya que pues, ya vienen de 3, 4 tratamientos previos, seguramente va a ser el quinto o el sexto con alineadores. Entonces sí decirles que la retención es importante y también cambiar algunos hábitos. Si el paciente es bruxista, pues más aún ocupar una guarda de relajación nocturna y un alineador en el día o algún cierto tiempo. Ustedes tienen que ir variando la forma y el uso de cada uno de ellos. Pero en específico no se debe de utilizar el último, se debe hacer uno grueso y con características especiales para cada uno de ellos. Preguntas, muchas gracias por habernos escuchado y esperen la siguiente conferencia con más casos. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Sergio Báez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de DRD Diagnóstico 3D, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, les agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta, su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan un excelente día. Hasta pronto.